Bueno, eso es otro latiguillo que tengo. Bueno, estamos al aire ya con Ángela López. ¿Cómo estás? Gracias, Ángela, por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo no? Un ¿Cómo placer. ¿Por qué surge la idea esta? Hace unos días estuve viendo unas fotos de Fabio Macioli, Ah, de la obra que hiciste con Cachencho, que me lamenté no haber ido. la que hicimos para torneos. Sí, me lamenté no haber sabido, porque me hubiese encantado estar presente en el público. Y como yo, obviamente, a Cachencho es parte de mi infancia, vos también sos parte de mi infancia, Obvio. y dije, ¿cómo no la voy a invitar a la tía Ángela? Entonces dije, vamos a invitar, porque a partir de que dejaste tu labor docente de muchos años, has retomado la actividad artística. Sí. Y algo de docencia también. ¿También? Sí, me dedico a enseñar algo artístico que es el tejido de crochet. Claro, Eso también. claro. Pues yo recuerdo... Pero refuerzo. Sí, pero siempre te gustó el arte, siempre fuiste muy artística. Siempre fui, desde chica, fui una de las primeras integrantes del cuerpo de baile de la Asociación Española con 9 años. Estuve hasta los 13, que empecé el secundario y no me dieron opción de elegir, de poder hacer las dos cosas. Se estudia y se deja todo lo demás. Cuando me recibí de maestra volví con Estela Brunoldi en ese momento, que habíamos empezado juntas, pero ella se había recibido de profesora. Hice unos años más, con 21 o 22 años, y después volví para el centenario de la Asociación Española, y bueno, ya después no, después dejé, y bueno, y retomé otra vez en la Asociación Española, pero solamente tocando castañuelas, del baile no. Y teatro siempre me encantó, hacerlo en la escuela con los chicos, después tener contacto con autores de obras teatrales como Adela Vaz, que hace teatro infantil, y la decisión era, cuando me jubilara, empezar teatro. Me jubilé el 1 de junio y para los primeros días de agosto ya estaba con la Comedia Dorreguense. Así arranqué. Qué bien. Con Miriam. Sí. Yo recuerdo obviamente tu costado artístico cuando era más chico, el cuerpo de baile de la Sociedad Española, me acuerdo clarito, que me gustaba mucho cómo bailaban, tanto vos como Patricia. Y Javier también. Sí, recuerdo. En el centenario bailamos los tres. Sí. Sí. Pero a Javier, viste, lo tengo más asociado al folclore. Sí. Pero sí recuerdo que era así como entre dos luces lo tengo. Sí, recuerdo. Fue ese momento nada más. Y la predilección por el escenario que tienen ustedes es notoria. Sí. Es notoria. Sí, sí. De hecho, Cristian le gusta lo que es música. Sí. Lourdes baila español. Lucía hizo algo de teatro, es profesora de dibujo. Sí. O sea, sí, estamos ahí todos. Sebas ha dado más por el deporte. Claro. Lo que está mencionando de a uno ahí son los hijos. Sí, 6 hijos. Mis primos. Todos. Mis primos. Ángela, bueno, me dijiste entonces que empezaste con tu costado artístico a los 9 años. A los 9, sí. ¿Y la educación? ¿Cuándo surgió? Mira, yo cuando estudiaba secundario, que ya estaba por terminar, tenía que elegir qué era lo que quería hacer. Yo quería ser ingeniera agrónoma. En ese momento la carrera era en La Plata, no estaba en Bahía. Mis padres inmigrantes, si bien había familia en Berisso, pero no les gustaba molestar. Era una situación, no querían que me fuera. Así que hicieron el grupo de padres del 5º año con orientación docente,
se reunieron con el intendente en ese momento y trajeron un anexo del Instituto de Formación Docente de Tres Arroyos, en ese momento número 33, hoy número 62, que empezó a funcionar la escuela número 1. Y bueno, tuve que empezar a estudiar magisterio, muy en contra de mi voluntad. A los 3 meses, 4, ya estaba agradeciendo que me hubieran hecho estudiar magisterio, porque realmente me atrapó y fue mi, no sé, mi gran objetivo, mi gran ilusión, recibirme. Lo hice y trabajé y disfruté cada momento, cada escuela, cada alumno, y o sea, cuando me jubilé me costó mucho, pero bueno, ya tenía 50 años, 25 años de servicio. Y yo siempre pienso que hay mucha gente que necesita trabajar. Si yo ya estaba en condiciones y podía dejar el espacio para la gente joven que venía, era el momento. La docencia para mí significa muchísimo. Creo que cuando estamos en docencia es más que una profesión, es un servicio hacia el otro. No importa si es inicial, si es primaria, es un servicio. Casi como un apostolado. Exactamente, sí. Así lo siento yo, y uno le da muchísimo y deja muchísimo también por estar en el aula, en el caso mío, bueno, por dirigir una escuela en la que estuve 20 años. Yo cuando me inicié, mi primer trabajo fue en el jardín de Aparicio. Siempre decía, yo jardín, jamás. Mi primer trabajo fue en un jardín de preceptora. Después estuve de directora en Eirene, después estuve de maestra de apoyo, después estuve en la escuela de La Soberana, la que está yendo a Pehuenco, ya estaba casada, todo. Y bueno, esa escuela, ahí fue cuando las escuelas empezaron a perder matrícula, terminó cerrándose, pero yo ya era titular y me tenían que reubicar. La única escuela que tenía condiciones para la titularidad que yo tenía, que era una escuela de tercera categoría, que se denominaba así, que realmente estoy tan alejada que no sé si se siguen denominando de la misma manera, creo que sí, me tenían que reubicar y me ofrecieron la escuela 34. Mi hermana Flor había estado de directora en esa escuela. Para tomar la decisión hablé con ella. Ella me habló, ella también, una enamorada de la escuela, de su escuela, de la comunidad. Hubo gente que me decía, no, ahí no. Pero yo confiaba en mi hermana. Estaba en Dorrego, no tenía que viajar, porque tenía los chicos y se complicaba mucho. Y bueno, acepté y no me fui más. Estuve 20 años y lloré mucho cuando la cerraron. Pero bueno, también reconozco que la sociedad avanza, se generan cambios y se pueden resolver de alguna manera. Sí. Bueno, dolor similar tuve cuando se cerró la escuela de Calvo. Pero nuestras comunidades a veces van mutando, lamentable. Sí, seguro. Me puse muy contenta cuando lo que es el edificio se reutilizó, o sea, se le dio vida, se le dio vida con una institución que es una parte fundamental también en la comunidad. La ampliación a la escuela de artística, que es un trabajo increíble. Eso es como que sana el dolor que puede haber generado el cierre. Claro. Es, no sé, muy suave decir, pero las cosas pasan por algo. Sí. Pero fue muy muy doloroso, sí, desde lo personal y desde lo profesional. Porque yo era parte en ese momento de la cooperadora de la escuela. Yo ya me había jubilado y bueno, pero nos acompañamos todos mucho y las autoridades también, pero bueno, hay decisiones que ni siquiera las tomamos nosotros. No, obviamente. Incluso
a veces la comunidad, sin desearlo, toma decisiones también. Tal cual. Matricular a un chico en una escuela o no matricularlo. Pero obviamente, y eso es un derecho adquirido por cada uno Sí. de los padres sobre sus hijos. Eso es inalienable, no hay otra cosa. No. Contame tu experiencia como maestra rural. Como Porque- maestra rural, mayormente fue en la zona de, cuando estuve en la escuela de La Gallega, que estaba de Aparicio muchos kilómetros adentro, que hoy ya no está. Yo tenía que quedarme en algún lugar, y bueno, en ese momento la señora Noni Talú me presentó una familia de la zona, y me quedaba de lunes a viernes ahí con ellos. Yo iba me daban el auto para ir a los chicos a la escuela de ahí, de esa familia. Una experiencia hermosa. Después estuve en Irene también. Viajaba en el Pampa en ese momento, me acuerdo. Bajaba en el Automóvil Club, que no está más, y entraba con los padres de los chicos que estaban ahí en la entrada. Y lo más fuerte fueron los años que estuve en La Soberana. Nosotros vivíamos yo vivía en el campo donde hemos pasado muchos fines de semana, 5 leguas, y iba todos los días. El tema era los días de lluvia. Más de una vez quedé colgada con el auto, me tenía que ir a buscar. Mucho camino de tierra. Mucho camino de tierra, y tierra bastante movida. Sí, no, el barro ahí no es joda. No. Por ahí salirte para el costado y quedarte montado es bravo, es bravo. Pero bueno, muchísimas familias que uno gana, mucha gente, mucha amistad. Eso es grandioso. Y a veces es muy solitario. Porque me imagino que más allá, bueno, pasás a formar parte de la comunidad. Tal cual. Dentro de ese ámbito rural. No es que solamente vas y das clase. No, Terminás siendo seguro. puntal de la comunidad. Mirá cómo las vueltas que da la vida. Cuando yo empecé a trabajar en La Soberana, Patricia y Javier eran muy chiquitos. Sí. Entonces yo los llevaba conmigo porque la escuela tenía casa, pero no tenía quien se quedara con ellos. Entonces uno de los chicos, Varela, que trabajaban en la isla, tenía una hermana joven que no trabajaba. Entonces, ¿qué hacían? Cuando traían al hermano, la chica se quedaba y me cuidaba a los 2 más chiquitos. Pasó la vida, ella su vida, nosotros la nuestra, nos vinimos a vivir a Dorrego, no sé yo. Empiezo a trabajar, sí, o sea, estoy trabajando en la escuela 34 y tomo suplencias en otra escuela. Necesitaba alguien que se quedara con las 2 más chiquitas, que bueno, ahora tienen 23 y 21, pero no encontraba quién. Y la misma chica que cuidó a Patricia y a Javier fue la que las cuidó a las 2 más chicas. Entonces la vida te regala eso. Sí. Esa gente que la cruzás y recordamos momentos, ni hablar de la época que la escuela 34 fue albergue y los chicos venían de lunes a viernes y éramos los tíos de ellos, y era 24/7 de lunes, 24/5 en este caso, de lunes a viernes estar con ellos a cargo. La familia es una confianza increíble, los chicos como todo adolescente, pero súper respetuosos, realmente una experiencia inolvidable. ¿Cómo es enseñar en contexto de vulnerabilidad? Afortunadamente hay profesionales que te apoyan en el caso de un caso de vulnerabilidad. A veces no es suficiente el tiempo en el que están. ¿Por qué? Porque hay demasiados casos. Pero creo que todos esos equipos escolares, municipales, provinciales, tienen planes y maneras de acompañarte a resolver. A veces se resuelven y a veces cambian, se mueven en el sistema
y dejas de ver ese caso y no sabes cómo sigue. Y enseñar, hay que adaptarse, trabajar con esa gente que te apoya y si tenés que planificar aparte, tratarlo de otra manera, esa va por ahí. ¿Pero se puede aprender con hambre? Nosotros hemos tratado de paliar el hambre, sí. Y es difícil. Es difícil enseñar con hambre, sí, es difícil. Pero yo creo que los docentes, en su mayoría, tratamos de resolverlo como sea. Docentes, auxiliares, otras familias que colaboran, estamos ahí. De hecho, hay muchas instituciones ahora que también apoyan para que no falte, ¿sí? Pero imagino, como lo decís, nosotros comunidades chicas, comunidades solidarias, acceso, obviamente, lo que era en su momento, yo no me acuerdo por el tema del albergue, pero bueno, hay muchas instituciones que colaboran. Si bien no digo que se pueda ayudar al 100%, se pueda cumplimentar con el 100% de la demanda de ayudas sociales. Más allá de eso, creo que, imagino, ¿no?, que el complemento que se hacía desde las instituciones educativas como no educativas era muy grande y le permitía dentro de todo a esos chicos avanzar en lo que es el aprendizaje. Sí, totalmente. Aparte tenían en ese momento la gran posibilidad de cumplir con lo que el sistema estaba proponiendo, porque el mismo sistema era el que generaba las posibilidades. Sí. Porque chicos que vivían en la zona rural y habían venido de una provincia donde ni siquiera tenían agua caliente para bañarse, estaban de lunes a viernes cobijados, acompañados. Eso fue y sigue siendo, porque bueno, nosotros tenemos acá la residencia de la escuela agropecuaria que sigue cumpliendo con eso. Pero en ese momento que fue el inicio, yo lo digo desde mi postura, yo era docente de primaria. Los chicos venían con los padres a la escuela, podían tener problemas de vulnerabilidad, lo tratábamos directamente, pero cuando empiezan a llegar esos chicos de 12 años, de 13, de 14 años, que estaban recién en séptimo, y veían que esto que te digo, de agua caliente para bañarse, una cama que armaban, cuidaban cada detalle, ellos lo cuidaban, porque valía mucho para ellos. Claro. Eso fue fuerte para todos, para la gente que estaba todo el día con ellos, para mí que tenía que estar atenta a todo, fue muy fuerte. Qué importante que son estas escuelas, obviamente cuando tienen que trabajar en contexto de vulnerabilidad, digamos, y tal vez hasta parece una utopía pensándolo en comparación con este sistema que nos quieren impulsar ahora, el de los vouchers educativos, donde el padre va con el voucher y elige la escuela y a través de ese voucher se financia. Yo digo, ¿cuántas escuelas quedarían desfinanciadas? ¿Cuántas escuelas albergue? ¿Cuántas escuelas rurales desaparecerían con esta? Yo creo que un poco esto que hablábamos hoy de la tecnología también, todas estas novedades que aparecen ahora van a seguir apareciendo y la vulnerabilidad va a seguir estando igual o más todavía. Por eso es importante todas las instituciones y todo lo que uno puede hacer desde el lugar en el que está. ¿No? En definitiva, con esta tónica, pienso yo, lo único que harían es trasladar la vulnerabilidad de una escuela a la otra. Tal cual. Y tendrían que concentrar todos los recursos, en este caso, en una o dos escuelas, en comunidades chicas, y nada, simplemente lograrían que los chicos, o la deserción escolar, o simplemente ni siquiera matricularse, en muchos casos. En muchos, Por eso es tan importante este abordaje de la educación, también como un apostolado, como lo decís vos. Sí, yo creo que es así realmente.
es muy duro trabajar con la vulnerabilidad. Sí. Porque hasta dónde Sí. uno puede llegar. Si hoy te ofrecieran ser directora de la escuela 34 o de una escuela con una matrícula de 500 alumnos, ¿qué harías? Yo apoyaría, pero no la tomaría. Claro. No. Pero ponele que tenés 30 años de nuevo. 30, capaz, sí, 30 años, sí. Tomás, sí. ¿Qué escuela tomás? Si me da, no vale eso. Sí. No, si me dan, como dice la canción, si me dan a elegir. Claro. No, obviamente que vuelvo a la 34. No desprecio la de 500, No, obvio. Capaz que tomo alguna suplencia. Claro. Pero no, elegiría la escuela 34, obviamente. El mismo lugar. El mismo lugar. Sí, el mismo lugar. Me costó mucho irme. Claro. Si bien lo decidí pero me costó mucho. De hecho, me fui de la dirección, pero llegué a la cooperadora, era secretaria de la cooperadora. Claro, estabas ahí. Y estaba ahí, pero no podés, sí, pero está como cooperadora. Claro. No podés. No tomas decisiones. No puedo tomar muchas, ninguna, porque es una cooperadora, tenemos que acordar en que... Sí. Pero bueno, el corazón estaba ahí. Bueno, y pasaste de las aulas a los escenarios. Sí. Pero desde otro punto de vista, porque una cosa era lo tuyo, que era la danza. Sí. Es muy diferente al teatro. No, el teatro, obviamente, la danza, vos, conociéndote, tenías mucho histrionismo a la hora de bailar, porque no era que bailabas únicamente con el cuerpo, sino que también lo hacías con los gestos y con la cara, con los brazos, con las manos, sobre todo las florituras que utilizan ahí en el baile español. ¿Cómo fue la diferencia entre aprender una coreografía a aprenderte un guión? Bueno, yo el primer año hice obras cortas, porque empecé en agosto, acompañé a la comedia en una obra que ellos ya tenían. Tiraba letras, cebaba mate, movía la máquina de humo que necesitaban, esa era mi actividad. ¿Cómo se empieza? Claro. Y después, Miriam Leguizamón en ese momento era la directora de la comedia. Hacemos a beneficio de la Escuela 34, porque era el año que yo me había jubilado y le pedía eso, obras cortas. Y ahí es donde, digamos, debuto en el teatro. En el transcurso había unos talleres en el teatro, me cruzo con Flavia Magluf y me invita a hacer una obra con ella. El sentido de las cosas se llamaba. Ese fue mi primer libreto potente, porque los otros eran obras cortas, eran como más fáciles. Tenía mucho movimiento, todo lo que le va incorporando. Fue mi gran prueba, y la hicimos en el Centro Cultural, que ya no era el salón de actos de la escuela 34 donde lo hicimos. No, era, fue difícil. Tuve una pequeña patinada. Había una serie de preguntas que yo le hacía a Flavia sobre el final de la obra. Ella estaba de espaldas y yo le digo una de esas preguntas, y en ese momento mi cabeza se encendió y me di cuenta que me había equivocado. Y ella se da vuelta y en el mismo tono que estábamos hablando me dice: ¿te parece que es momento para preguntarme eso? Entonces me doy vuelta y le digo: no, tenés razón, pero decime una cosa. Y arranqué de nuevo. Cuando llego a la pregunta me dice: ¿ahora me haces la pregunta otra vez? Entonces me contesta. Para mí, yo tenía un miedo, digo, acá me va a retar, me va a decir de todo, y no, le pedí disculpas, y me dice: no, dice, porque pudiste salir, y de eso se trata el teatro. Entonces siempre por ahí cuando hacen videos, cuando filmamos el video el año pasado con Fabio, en el hogar de ancianos, claro, el video no sale bien, lo hacemos de nuevo. No se ve bien la luz, vamos de nuevo. Pero el teatro es aquí y ahora.
y no hay... Es como cuando se prende esta lucecita roja. Exacto, lo que digas está. Y bueno, yo no tengo, dicen, ¿qué sistema tenés? Yo leo la obra primero completa, después marco mi diálogo. Bueno, ahora las chicas no están conmigo, pero si no, siempre mientras cocinaba las chicas me tiraban letra y yo estudiaba con ellas. ¿Te aprendés los pies de los Sí, los marco. Los marco y tengo que aprenderlos para, inclusive por si no me los dan. Claro, sí. Para saber qué responder, sí. Pero eso es todo técnica que se aprende con los talleres, con las correcciones del director, las marcaciones. Con eso se aprende a estudiar un libreto. Cada uno tiene su sistema, pero el mío es ese: marco el pie con un color, mi diálogo con otro, o sea, mi letra con otro, y después voy haciendo anotaciones al costado, si me tengo que parar, si me tengo que sentar, si nada, lo que tengo que hacer. Así estudio. Y sí, y es como los chicos cuando tienen que estudiar para un examen, es silla. Sentate en un sillón si querés, pero es silla. Son horas. Son horas, sí. Y lo más lindo, cuando vos arrancás con una obra, siempre tenés el libreto en la mano. Pero cuando dejás el libreto y te sentís bastante bien con la letra, porque siempre tenés alguna patinada, es lo mejor que hay. Cuando podés incorporar y sentirte libre del libreto, es lo mejor. Sí. Me imagino que sí. Eso sí, me apasiona mucho. Y es lo único que no negocio. Teatro es lo único que no negocio. Yo puedo a lo mejor faltar a Castañuelas, puedo a lo mejor, que lo hago, cerrar una tarde en mi comercio por teatro. De hecho, los lunes no abro por eso, porque tengo teatro. Qué importante, qué lindo. Sí. Y el otro día Cachencho nos contaba que en su primera experiencia en el grupo de teatro, dice que entró y estaban todos tirados en el piso y lo cuenta, haciendo un ejercicio dice, no sabía lo que era. Sí. Y imagino que también ustedes esos tipos de técnicas y demás lo deben hacer, ese tipo de cosas. Sí, taller sí se hace mucho. Es muy importante hacer el taller para yo creo que es fundamental. Las distintas actividades que vamos haciendo, juegos también hacemos, nos divertimos mucho, pero son juegos como para la velocidad, la reacción, ¿se entiende lo que digo? Qué sé yo, es juego como los juegos de los chicos que son para rapidez. Bueno, eso se hace mucho. Yo recuerdo en un taller que hice hace unos años, acá en Dorrego, un taller con todos chicos jóvenes, creo que las únicas personas mayores éramos Elsa, París y yo. Y bueno, tirate en el piso que te van a levantar. Vos calculá que me tenían que levantar a mí 6 chicos, 7 chicos. Digo, ¿cómo van a hacer? No, vos relajate. Cuando quise acordar estaba arriba, yo no lo podía creer. Y bueno, me dijeron, bueno, pues lograste relajarte y todo. No, la verdad, ejercicio de relajación y confianza. Exacto, básicamente confianza. Bueno, eso es una de las palabras que usa mucho Flavia cuando hacemos improvisaciones. Hay que confiar en el otro. Que eso también nos da, suponete, tenemos que tener en cuenta un lugar, una situación y X personajes. Nos da 5 minutos para que armemos la improvisación y a ver qué sale, y después nos da una devolución de dónde estuvimos. Y ahí es donde aprendemos esto que yo te decía, ¿no? ¿Qué hago si me tengo que parar, si me tengo que sentar, si tengo que tener algo en la mano? No, y esto es nada con todo lo que se puede hacer. Sí, bueno, vos tal vez lo sepas por tu papá. Sí, de oídas. De oídas, sí, no es sí. lo mismo que presencial. Sí, no, pero es realmente para mí es muy apasionante verlo y hacerlo. Y todo tipo de teatro. Sí, yo todo ese tipo de conceptos los tengo internalizados como para poder hacer una entrevista, porque era conversación cotidiana, pero nunca los practiqué. O sea, pero bueno, por lo menos más o menos sé de lo que se trata. Y yo la primera obra dorreguense que vi fue Tartufo.
Ahí lo vi a tu papá, a Cachencho. Sí. Excelente, me encantó. Yo obviamente dicen que yo los acompañé a un montón de lados que no me acuerdo. La tendría que ver de vuelta porque yo era muy chico. Tartufo estuvieron, no sé, 6 años de gira, creo que estuvieron con esa obra. Sí. Pero no es una obra hermosa. Una hora y media de libreto, una cosa así. Mucho libreto. Sí, sí. Y hablando de la longitud de las obras, de los formatos, ¿con qué te sentís más cómoda? ¿Con un sainete? ¿Con una a mí me gusta mucho la comedia. La comedia. Si es comedia, sí, inclusive improvisada, sí, me gusta mucho. No es que no me guste ni el drama, ni el terror, no, me gustan también. Pero me cuesta a veces un poquito, tengo que trabajarlo más. ¿Sos andaluza? Sí. Bueno, alegría andaluza. Total. Me gusta muchísimo la comedia, muchísimo. Es imposible. Nunca vas a ver un andaluz triste. Los andaluces son alegres, ¿no? Y de ahí sale el flamenco y ole. Sí. Y creo que la gente que me conoce me tiene más identificada por la comedia que por el drama. Sí. A ver, no es que le van a escapar a la tristeza, sino que en la hora de la expresión... No, porque por ejemplo hice mi obra preferidísima, que es Los árboles mueren de pie, y fui la abuela. Sí. La abuela tiene un poco de todo, pero es más melancólica. Bueno, en esa, bien. En esa estuve... bien, porque realmente es una obra que me apasiona. Y no solamente te atenés, obviamente, más allá de la pasión, no te has quedado únicamente con los escenarios tradicionales, sino que también te has largado a colaborar en otro tipo de formatos. Por ejemplo, yo he visto videos de YouTube, videos musicales donde actúas vos. Sí. Y por ejemplo, también colaboro con la técnica, con sonido, con luces. O sea, eso lo aprendí todo trabajando en el grupo independiente con Flavia en Suma y Sigue, que bueno, que es uno va cubriendo espacios, ¿no? Eso lo he aprendido mucho ahí. ¿Y qué se siente trabajar con chicos que podrían ser, no sé, tus nietos? No digo porque son, pero tus hijos... son más chicos que tus hijos. Son más chicos que tus hijos. Sí. Es muy lindo porque tienen una vitalidad y se comparte bien y los ves de año a año cómo cambian, porque claro, cuando recién arrancan algunos son más tímidos, el volumen de la voz bajo, y van creciendo y al otro año ves y decís, ¿qué pasó? Mirá cómo está, cómo se soltó, y es muy muy lindo. Hay mucho respeto. La verdad que es un placer trabajar con los chicos, con la gente joven. Qué bueno, y qué bueno que los chicos se sigan arrimando al arte y a la cultura. Sí, realmente es muy 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 lindo verlos, muy lindo. Sí, yo a veces, obviamente, tengo que ser honesto, hay algunos géneros artísticos y culturales de ahora que no me gustan, pero bueno, soy más de corte tradicionalista, claro. Pero no obstante ello, que sigan queriendo expresarse de una manera u otra, siempre mientras prime el respeto. No me gusta el arte agresivo, no me gusta, ese como no es que no lo convalido, pero mientras sigan queriéndose expresar, digo que importante, porque una sociedad sin arte, sin cultura, sin cine, sin teatro, sin lo que sea, sin difusión cultural, digo, incluso los profesionales, yo siempre cito una clase magistral que no sé si no fue en la Universidad de Salamanca, no recuerdo el docente, pero sí recuerdo lo que dijo, que es un graduado que nunca fue al cine, que no fue a ver teatro, que no fue a ver música, es un graduado sin alma, es un tecnócrata. ¿De qué sirve una persona sin alma ejerciendo una profesión? Y ahí es donde entra la importancia del arte y de la cultura. Sí, que uno no necesita ser un erudito de la cultura, pero sí saber disfrutarla. Dentro de lo que te gusta, disfrutarla. O ser curioso, simplemente tener la curiosidad de querer ir a ver. Yo, por ejemplo, este espacio radial, yo no tengo la verdad develada, incluso aprendo.
acá. Pero lo único que no negocio, como decías vos, yo no negocio la curiosidad. Yo comparto curiosidad, no comparto conocimiento. Así, en muchas cosas soy tan o más ignorante que muchas de las personas que me están escuchando. O sea, no digo que sean ignorantes, digo que a veces no sé de lo que estoy hablando hasta que me informo, leo y lo puedo decir acá en el aire. Y he aprendido mucho más incluso de lo que es historia argentina del siglo XIX, primera mitad, que en la formación que nosotros tuvimos en base a las docentes que tuvimos en la universidad no eran buenas. Y eso lo digo sin pelos en la lengua, sin miedo. Entonces la formación corre por cuenta propia. Tal cual. Tenés que completar ese vacío que te quedó. Y acá la completo. La completo ¿para qué? Para compartirla en base a la curiosidad que me surge en base a una falta, la comparto con los otros a través de este programa que me ha traído un montón de satisfacciones, incluso más allá de la exposición pública. Yo digo internamente, ¿qué es lo que me generó? Es eso, un aprendizaje constante en todo. Que creo que de eso, en eso se basa la vida, el aprendizaje constante. En la disciplina artística que se haga, en la disciplina científica, la persona que deja de aprender es una persona que se estanca. Tal cual. Y ahí... Bueno, de hecho yo estoy terminando un taller de vestuario teatral. Qué bueno. Yo no sé si voy a hacer vestuario, pero sí me interesa saber los detalles que hay que tener en cuenta en el caso de que tuviera que colaborar con alguno de mis compañeros o conmigo nomás. O sumar a alguna obra o nada, pero voy por ese lado, sumar, pero bueno, ya te digo, el teatro, el escenario, porque las castañuelas también me tiene atrapada. Estamos ahora en la asociación atravesando los 125 años. Viste que este sábado hay un encuentro muy importante. Vienen grupos de danza de Mar del Plata, de Juárez, de Tres Arroyos, de Pringles, para celebrar este aniversario. ¿En qué va a transcurrir? ¿En qué va a consistir? Cada asociación o grupo va a traer danzas relacionadas, obviamente son todas españolas. Se trata de eso, de un encuentro. Para celebrar los 125 años. Y me imagino que, por ejemplo, va a haber asociaciones regionales, me imagino. Yo creo que regional distinta. Tal cual. Sí. Hay un listado interesante de danzas que van a realizar cada grupo, más obviamente el cuerpo de baile de acá de la asociación. Eso es el sábado a las 7 de la tarde. Y se aclara que el horario es hasta 8:30, 9 menos cuarto por el partido. Y claro, sí. Pero el partido es a las 10. El partido es a las 10. Sí, bueno, tranquilo. Sí, llegan bien. Sí, re bien. También está bueno para que, tienen tiempo para ir a comprar la picadita. Sí, que dejen todo organizado antes. Sí. Cada uno le quería organizar la vida. En el Teatro Español. En el Teatro Español, sí. La verdad que es una apuesta grande que hizo la asociación para esto y esperemos que vengan a disfrutarlo. Esto a modo de opinión personal, pero creo que hay que replicar este mensaje. Qué bueno que las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil actúen por sí mismas, más allá de las veces que se las convoca desde el Estado, pero que actúen como organizaciones de la sociedad civil autoconvocadas y que sigan haciendo este tipo de eventos artísticos tan importantes y convocantes y necesarios para que la comunidad funcione más allá, porque si no todo lo termina haciendo el Estado. Y es necesario que las organizaciones de la sociedad civil funcionen. A ver, esto también uno recibe ayuda, porque eso no se niega, pero la iniciativa es de la iniciativa. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, nosotros el año pasado fuimos invitados por el Club Español de Tres Arroyos a una fiesta sobre la Virgen del Pilar. Entonces hay un ida y vuelta, que es también lo que se busca ahora al abrir a otros lugares, ¿no? Sí, por supuesto. Eso estamos trabajando. Esa sinergia. Exacto. Y yo, escenario. Mañana obra en Bahía, hacemos con Flavia y Sonia Suárez, que somos compañeras de teatro, vi la nota hermosa. Y el sábado, castañuelas y dale que va.
taconeo y todo lo demás. O sea que vas a tener una agenda cargada. Cargadísima, sí. Y con mucha arte, con mucha cultura y Sí. mucho aporte a la comunidad. Sí, sobre todo eso. Yo siempre digo que lo más lindo de irse de Dorrego es volver. Sí. Bueno, Ángela, hemos pasado por la educación, hemos pasado por los escenarios, hemos pasado por los intereses particulares y demás. Es una charla multifacética. Sí, y yo quiero dejarte algo que Sí. te lo dije hace un ratito. Sí. Admiro la pasión que tenés y que le pones a la historia. Lo admiro mucho, Gracias. mucho, mucho. Gracias. A veces es más autoexigencia que pasión. Pero si no te Si no, gustara no. y te apasionara, no lo harías. Si no me mueve el pelo, no. No. Pero por suerte me han inculcado de chico la necesidad de aprender. Eso lo agradezco mucho siempre. Me han hecho leer mucho de chico. Ujú. Bueno, la semana pasada estuvo la culpable Lo escuché, sí. Así que, bueno, obviamente agradezco tu deferencia. Y ya para ir cerrando el programa, me gustaría que dejes un mensaje, que digas lo que quieras decir a la comunidad, a los educadores, a los artistas, a los que están empezando, que les des un mensaje que les pueda servir para continuar. Yo siempre digo a todo el mundo y dejar esto, que hagan lo que hagan en trabajo, en educación, en lo que les gusta personalmente, que sea con disfrute y que piensen en el otro. También en sí mismos, obviamente, pero principalmente que piensen en el otro y disfruten haciéndolo. Excelente. Eso. Hermoso mensaje. Gracias, Bernardo.